que nos redarguye, Él es el que nos convence, dice la palabra del Señor, de pecado. A través de que vayamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos empieza a redarguir, nos empieza a hablar a nuestro corazón, a que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Amén. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido, como también aquellos que se van a conectar a través de Facebook, también les damos la bienvenida. Amén. Abra su corazón, dispóngase, porque la bendición de recibir la palabra y de ser edificados a través de ella va a depender de usted, únicamente de usted. Amén. Aquí no es que si el predicador, aquí sí no es que si no hay música, aquí sí es no. Aquí es el Señor. Amén. Es usted aquí el que va a permitir o no permitir que la palabra del Señor fluya en su vida. Amén. Porque la palabra de Dios pues es poderosa. Amén. Los labios de nosotros solo son un instrumento, pero el poder es de Cristo y el poder lo tiene la palabra del Señor. Hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de una serie. El miércoles hablaba hermana Sofía acerca de la obediencia. Amén. Que amar es obedecer. Amén. Y cuando usted obedece está amando al Señor y viceversa. Y si usted dice amar al Señor, pues le tiene que obedecer, porque va de la mano, ¿verdad? La obediencia y el amor. Sin amor no hay obediencia, ¿verdad? Y si usted no obedece, pues entonces tampoco está amando. Y estábamos separando la obediencia del sacrificio, porque la serie que estamos viendo es obedecer es más que un sacrificio, ¿verdad? La obediencia es más que los sacrificios que usted y yo podamos demostrar día a día. Quizá muchas veces hablábamos la vez anterior, cuando iniciamos esta serie, que muchos de nosotros podemos venir a la iglesia, sacrificar muchas cosas, el hogar, sacrificar trabajo, sacrificar, los negocios, clientes, dejar ir, una oportunidad por poder estar aquí en la iglesia. Y esos sacrificios que usted y yo hacemos voluntariamente, le hacemos al Señor, si no van acompañados de la obediencia, no sirven de nada. O sea, solo son sacrificios que no le van a traer un beneficio después. Pero ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Obediencia. Eso lo veíamos el día miércoles. Amén. Hermana Sofía nos decía a través de la palabra de Dios, la obediencia. ¿Por qué? La obediencia trae sin fin de bendiciones. Lo leía también la vez pasada, hermano Héctor, en el libro de Deuteronomios. La lista de la bendición que hay cuando usted y yo obedecemos. La palabra del Señor nos dice, no dice así, ¿verdad? Y todas estas bendiciones vendrán si tú sacrificas al Señor. No, la palabra de Dios dice, y todas estas bendiciones vendrán a ti, te alcanzarán si obedecieres. O sea, a través de la obediencia dice, si tú obedeces, todas estas bendiciones vendrán a ti, te alcanzarán. Y viene un listado de todas las bendiciones del Señor. No está hablando de que, mira, si tú sacrificas. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de los sacrificios que agradan a Dios. ¿Será que hay algún sacrificio que a Dios le agrada? ¿Será que hay un sacrificio que Dios pide que nosotros hagamos el día de hoy? Cuando los sacrificios terminaron en el Antiguo Testamento, o sea, fueron parte del Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían a Jehová en aquella época. Y usted podrá decir, pero ¿será que hay hoy, el día de hoy, un sacrificio, o habrán todavía sacrificios que yo pueda darle a Dios y que Dios le agrade? Dijo David, ¿verdad? Yo podría sacrificarte, lo habla en el libro de los Salmos. Yo podría dar sacrificio, o sea, yo podría traer un macho cabrío, yo podía traer ¿cómo le llaman? Harina, o lo que podría dar en aquella época, dependiendo de su economía. Yo podría traer un novillo, porque yo podría hacerlo, pero dice David, y él estando aún en aquella época, eso no es lo que a ti te agrada. El día de hoy nosotros conocemos cómo eran los sacrificios anteriormente, ¿va? Y por qué se hacían. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que conocer muy bien parte de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero para refrescarnos un poquito, hablábamos la otra vez que sacrificio es entrega, ¿verdad? Sacrificio es dar algo a cambio de. Anteriormente en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que presentar un sacrificio. Israel hacía 3 sacrificios
uno que era de paz, el otro sacrificio que era por los pecados, por el pecado, y el otro sacrificio que era por la culpa. Eran 3 sacrificios que ellos presentaban y cada uno de ellos tenía un ritual, ¿verdad? Que parte del animal se podía sacrificar, que parte le pertenecía al sacerdote, y si había una parte que también el pueblo o la familia que lo dio lo podía consumir. ¿Y por qué era la razón? ¿Y qué sucedía cuando había esto? ¿Y quién lo podía hacer? ¿Verdad? No era que, bueno, yo traje aquí mi sacrificio y esto yo lo voy a presentar. No, usted se lo daba al sacerdote y el sacerdote era el único que podía presentar ese sacrificio. El único que podía hacer el sacrificio era el sacerdote. No era ninguno del pueblo de Israel, no era cualquier persona. Y hemos conocido también a través de nuestro caminar en Cristo cómo se santificaban los sacerdotes. O sea, tampoco era cualquiera. El tiempo que tenían ellos de consagración, cómo ellos se tenían que separar, cómo ellos se tenían que cuidar, cómo ellos se santificaban antes de poder presentar ese sacrificio. ¿Por qué hacían ellos sacrificios? Eran parte de las liturgias que se les demandaba al pueblo de Israel por la manera que Dios les había llamado a ser su pueblo. Amén. Lo que ellos debían de presentar, de cómo ellos debían de despojarse también, de darle lo mejor al Señor, porque hay sacrificios, amados hermanos, en donde un novillo, donde un macho cabrío debía de presentarse sin defecto, cuando era por pecado o cuando era por culpa. Dice que los sacrificios tenían que ser, los animales que presentaban tenían que hacer sin ningún defecto, tendrían que ser perfectos, tenían que ser buenos. Usted no podía traer al sacerdocio y decir, mire, yo vengo a entregar este macho cabrío porque he pecado, esto y lo otro, pero es un animalito que no oye, ¿verdad? Tal vez era un macho cabrío que de repente se quebró una patita y cojeaba. No, tenía que ser perfecto. Habían otros que eran parte de una ofrenda donde sí se podía dar uno de estos sacrificios de esta manera, pero en el caso por el pecado, por la culpa, no. Tenía que ser perfecto. El pueblo de Israel tenía que entender que para darle algo a Dios tenía que hacer algo bueno, algo de lo mejor que ellos tenían. ¿Por qué creen que la ofrenda de Abel y Caín tuvo una gran diferencia? Porque muchas veces nosotros le damos al Señor de lo que nos sobra o de lo que nos alcanzó a agarrar y no preparamos algo especialmente para Él. Algo de lo cual yo tengo, yo digo, no, esto es del Señor. A decir, esto le voy a dar y agarro lo que tengo y ahí está. No, Dios quería algo especial para Él, algo en lo cual el pueblo de Israel realmente tuviera un valor en ello, por la causa de la cual ellos venían. Muy bien, eso era en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 2:5? Vamos a ir a la palabra del Señor y ahí es donde vamos a hablar acerca de los sacrificios que agradan a Dios. Bueno, y esos eran los sacrificios antiguamente que a Dios le agradaban, ¿verdad? Que Dios demandaba del pueblo, que podían ofrecer, pero que solamente el sumo sacerdote en esa época era el que podía hacer ese sacrificio. Y yo me imagino al pueblo ahí esperando a que saliera el sacerdote y decir, ¿será que lo aceptó? ¿Será que no fue agradable? ¿Cómo? La incertidumbre, a diferencia de lo que nosotros vivimos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aquí nos está hablando la palabra del Señor en la parte B de ese texto, que podemos, ¿qué dice? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos está hablando también de que nosotros somos, ¿qué? Un sacerdocio santo. La palabra del Señor dice que somos, ¿qué? Un real sacerdocio. O sea, hay un sacerdocio ahora en nosotros que nos permite dar un sacrificio.
Si nosotros nos vamos en el contraste del Antiguo Testamento, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía presentar esos sacrificios. Pero hoy usted y yo somos llamados, ¿qué? Sacerdotes. Dice la palabra del Señor que también nosotros somos, ¿qué? Edificados como casa espiritual. Los sacrificios, ¿dónde se realizaban anteriormente, amados hermanos? Según el Antiguo Testamento. Por si no estudiaron, bajen sus archivos. En el templo, amén. En el templo era el único lugar, en el tabernáculo de reunión en esa época, donde se podía presentar un sacrificio. No se podía hacer en cualquier lado, no se podía hacer en la casa de fulano, en la de sultano, no, había un lugar específico para hacer los sacrificios. Pero el día de hoy, ¿qué habla el Señor de ese templo? Que nosotros somos, ¿qué? Una casa espiritual. Usted y yo somos ese templo espiritual, amén. Y tenemos ese sacerdocio. En el Antiguo Testamento, hermano, amado hermano, el sacerdocio, estaba restringido a una minoría selecta de personas. Acuérdese que no todos en el pueblo de Israel podían ser sacerdotes, sino eran descendientes de la tribu de Leví, sino venían de los descendientes de Aarón, porque Dios había elegido a un grupo de personas específicos para hacer este sacerdocio. Ahora nosotros, amén, a diferencia, ofrecemos a Dios sacrificios que le agradan a Él. Antes el pueblo, dice, le ofrecía a Dios a través de un sacerdote esos sacrificios para que el pueblo se pudiera comunicar con Dios, pero hoy nosotros podemos comunicarnos con Dios directamente. Yo no necesito venir y decirle, Pastor Héctor, fíjese que he pecado, hable con Dios y dígale, hable con Él que me perdone. No necesitamos un ser humano intermedio para poder venir y acercarnos ante Dios. Ahora Él nos ha llamado a nosotros como sacerdotes, pero ¿qué dice el texto? Por medio de Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Pero usted y yo, como real sacerdocio, Dios nos llama a un sacerdocio espiritual porque podemos presentarle a Él sacrificios ¿qué? Espirituales. Dios no nos está diciendo que los sacrificios que Él desea ahora es que usted, no sé, pues quizá aquí en la ciudad la mayoría ya no, bueno, casi nadie tendrá ovejas, tendrá cabras, tendrá bueyes o vacas, ¿no? Tal vez si más lo que hay es un pollo, una gallina en la casa. Y Dios no le está pidiendo que usted la traiga y la despescuece aquí y rocíe la sangre. No es ese el sacrificio que Dios quiere. Tampoco Dios le está diciendo que usted venga desde aquella cuadra hasta acá y se venga de rodillas hasta que le sangre las rodillas. No, esos no son los sacrificios espirituales que Dios espera de usted y de mí. Amén. Aquí habla sobre algo aún más allá que usted y yo podemos presentarle a Él. Esos sacrificios que como cristianos, nosotros creyentes de Dios, debemos de ofrecerle al Señor por medio de Jesucristo todos los días. Una vez al año se presentaba el sacrificio de expiación. Amén, lo recuerda, una vez al año. ¿Se imagina lo difícil? Imagínense que se le olvidó qué pecado cometió en enero y le tocaba presentar su disculpa hasta en diciembre. Pero hoy usted y yo todos los días podemos presentarnos delante del Señor y traer un sacrificio espiritual. Muy bien, hoy vamos a ver entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, como 7 sacrificios espirituales que usted y yo podemos darle al Señor, que son los que le agradan a Él. Amén. ¿Quiénes podían antes ofrecer, dijimos, los sacrificios, amados hermanos? Bien, los sacerdotes. ¿En dónde lo presentaban? En el templo. Qué bueno, están poniendo atención, 100 puntos. Pongan atención que al final van a pasar a decir el texto de memoria. Primera de Pedro 2:5. Ay, no. Bueno, en Primera de Pedro nos enseña que nosotros somos los sacerdotes a través de Cristo y que podemos ofrecer un sacrificio a Dios, claro, diferente al Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo les digo yo? Podemos presentarle al Señor sacrificios espirituales
tomando en cuenta cómo se hacía anteriormente, tomando en cuenta las liturgias espirituales del Antiguo Testamento, cómo ellos lo hacían, esa reverencia, ese respeto, dándole a Dios lo mejor que ellos tenían, escogiendo lo mejor, porque obviamente si era por pecado, por culpa, ellos debían de presentarle al Señor lo mejor que ellos tenían. Ahora usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos al Señor? Amén. ¿Qué le ofrecemos al Señor? La palabra de Dios en Romanos 12 del 1 al 2 dice que debemos obedecerle a Él y no moldearnos a este mundo. ¿Qué dice Romanos 12 del 1 al 2? Amén. Y dice la palabra de Dios, no os conforméis a este mundo. ¿Verdad? Que no nos conformemos quiere decir también en otra versión, dice, no te moldeéis. O sea, no nos moldemos a este mundo, o sea, no nos dejemos moldear por este mundo. Ese es uno de los sacrificios espirituales que usted y yo podemos presentarle al Señor. Que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, que no nos adaptemos a la cultura de este mundo, que no nos adaptemos a la moda de este mundo, que no nos adaptemos al vivir de este mundo, sino que le obedezcamos. Ese es un sacrificio espiritual que usted puede hacer. No vamos a referirnos tanto a la obediencia porque el día miércoles escuchamos acerca de la obediencia y usted sabe hoy que amar es obedecer y que obedecer es amar a Dios y eso es un sacrificio. Cuando usted va a hacer esto que hoy vamos a estar conociendo acerca de los sacrificios espirituales, usted va a poder entender si realmente estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo al Señor. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué clase de sacrificio le estamos presentando al Señor? Y hoy no vamos a hablar, amados hermanos, o no estamos hablando de los sacrificios de aquellos de los que, voy a cerrar hoy mi negocio y voy a dejar este cliente por ir a la iglesia. No estoy hablando de ese sacrificio. No son esos sacrificios espirituales. Voy a dejar a mi hijo tal vez no lo he visto todo el día, pero luego voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi esposa y me voy para la iglesia. Estoy sacrificando a la familia, estoy sacrificando el negocio, estoy sacrificándome porque estoy enfermo, pero igual voy a ir a la iglesia. No es ese sacrificio espiritual. Amén. Los sacrificios espirituales van mucho más allá de lo que físicamente usted y yo podemos dar. Acuérdense que anteriormente en el Antiguo Testamento eran ¿qué? Sacrificios físicos los que se hacían, materiales, pero hoy son ¿qué? Espirituales, dice Primera de Pedro, que debemos de ofrecerle al Señor sacrificios espirituales, y uno de ellos, lo dice en Romanos, ¿qué dimos? 12:1-2, es no adaptarse a este. Ese es uno de los sacrificios espirituales que usted puede darle a Dios y que a Dios le agrada, porque estamos escuchando que los sacrificios que agradan a Dios, de eso estamos hablando. ¿Qué sacrificio le agrada a Dios? Le agrada cuando usted se aparta de este mundo. Le agrada cuando usted no se deja arrastrar por este mundo. Es que ahora la cultura de esta época es de esta manera. Es que la moda es de esta manera. Es que esa es la manera de hablar. Es que ahora se dice así. Es que ahora todo va cambiando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no debemos adaptarnos a este mundo. Dice la palabra de Dios que no debemos ser como este mundo, según lo dice Romanos. Si nosotros lo vamos desenvolviendo y lo vamos estudiando, es que nosotros no vamos a incluirnos a cómo va el mundo, porque Dios nos ha enseñado a nosotros un estilo de vida, una manera de vivir. La palabra de Dios entonces lo primero que nos enseña es vivir en obediencia a Dios y no adaptarse al mundo. ¿Sí? Número 1. Luego dice orar y alabar a Dios. Es otra de las maneras de las cuales usted puede ofrecer sacrificios que le agradan a Dios. Dice el Salmo 50, se los voy a leer aquí. Si usted lo busca, pues así sigue la lectura juntamente conmigo. El Salmo 50, 14. Y luego nos vamos a saltar hasta el 23. El Salmo 50, 14 dice: sacrifica a Dios, ¿qué? Alabanza, y paga tus votos al Altísimo.
Luego dice el 23, el que sacrifica ¿qué? Alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué dice que debo de sacrificarle al Señor? Alabanza. Amén. Mis labios deben alabar a Dios, deben orar al Señor. Esos son los sacrificios espirituales que a Dios le agradan. Tuvimos 8 días de oración. Si usted vino, pudo recibir la bendición de estar orando al Señor. ¿Cree que no hicimos un sacrificio? Claro que se hace un sacrificio. Más cuando el hermano casi que son la 1, las 2 y no terminan de orar. No, siempre hay un sacrificio. ¿Saben por qué? Sacrificamos en esa oración, en ese tiempo, el sueño, el hambre, las distracciones. Porque usted dice, se separa de todo lo que hay a su alrededor, y ¿qué hace? Se acerca al Señor en oración. ¿Qué hace la oración, amado hermano? Nos acerca más al Señor, ¿o no nos acerca a Dios? Claro, nos acerca a Dios. ¿Qué hace la alabanza en nuestros labios? ¿Qué dice? Nos acerca al Señor. La palabra de Dios dice que Él desea que alabanza de nuestros labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Claro, Dios anhela de usted y de mí que seamos expresivos con Él, que le cantemos a Él, que le digamos a Él cuánto lo amamos. Ustedes que tienen pareja, aquí la mayoría, ¿cree que no les agrada a las esposas, o no le agrada a usted que la esposa o la pareja venga y les diga que lo aman? A mí sí, me dice, bueno, y si no, no. Es parte de el enamoramiento, del romance, del amor que hay entre la pareja, que venga y le exprese lo que siente, ¿verdad? Pero si usted no le ha expresado a su esposa lo que siente desde hace ¿qué? No sé, la fecha que se casaron. Entonces no hay esa gratitud, no hay ese enamoramiento. Cuando usted ama al Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que expresárselo. Claro que hay muchas maneras, y no nos podemos involucrar tanto en ello porque nos vamos a extender, pero hay muchas maneras en las cuales usted y yo podemos demostrarle al Señor que lo amamos, obedeciéndole, siendo, como le dijera, agradecidos con Él, trayendo esto, trayendo lo otro. Pero una de las formas en las cuales nosotros demostramos amor a Dios es expresándoselo por nuestros labios. Nosotros como creyentes debemos de expresar la alabanza de nuestra boca. Nuestra boca tiene que expresar alabanza. Tenemos que decirle a Dios lo grande que Él es, lo maravilloso que Él es, lo bueno que Él es, cuánto le amo, cuánto le necesito, cuán maravillado o maravillado estoy de lo que Él es. Eso es expresar con mis labios, eso es traer una ofrenda de sacrificios de alabanza, es aplaudir, es danzar. Pero imagínense que en medio de la alabanza usted no se digne ni de aplaudir o de danzar en la presencia del Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque estamos locos? No, lo hacemos porque estamos enamorados de Él, porque son los sacrificios que a Él le agradan, dice el Salmo 50. Que sacrifiquemos alabanza. Si retrocedemos a cómo eran los sacrificios, que dijimos que el pueblo debía de darle lo mejor al Señor, escoger de todo su ganado lo más hermoso, lo más bello, lo más engordado, lo que se veía mejor, el más bonito, pues, el más joven. No le iban a traer el novillo o la oveja, digamos, la cabrita más vieja. Es que esta ya se va a morir, de una vez mejor llevémosla. No, tenía que ser la mejor que tenía, porque era para Dios. Y Dios nos está pidiendo, dice, sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted alabe al Señor, lo tiene que hacer de la mejor manera. Lo tiene que hacer de la mejor manera. Muchos hablan, ¿verdad? Es que si en el mundo nosotros nos íbamos a la discoteca y ahí bailábamos, gritábamos, y en el estadio pegábamos grandes gritos, y en la iglesia ni un grito de júbilo podemos dar, o nos da vergüenza, no aplaudimos, no danzamos porque nos da pena, porque nos avergonzamos del Señor. En Cristo tenemos que ser diferentes, amado hermano. Si Dios nos está pidiendo alabanza, sacrificios de alabanza, Dios nos está diciendo ahí, yo quiero lo mejor de ti cuando me halagues, cuando me adores, yo quiero lo mejor de ti. Si nos vamos a arrodillar, muchas veces, amados hermanos, no nos dignamos ni a doblar nuestras rodillas. Muchas veces solo, Señor, mi corazón se humilla, mi corazón se doblega ante ti. Pues sí,
pero nuestro cuerpo debe de reflejar lo que hay dentro de nuestro corazón. Si mi corazón está humillado, mi cuerpo lo tiene también que demostrar. ¿Qué hacer? Humillarme delante del Señor. Ay, no, es que qué pena, me va a ver el de la para, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Todo eso tiene que salir de mi mente, porque cuando yo sacrifico alabanzas al Señor, el importante, ¿quién es? Es el Señor. ¿A quién yo debo de agradar? Es al Señor. A Él yo debo de agradar. Mi alabanza tiene que ser agradable a Él. Entonces, como le debe de agradar, yo lo voy a hacer de la mejor manera. Ese es el sacrificio espiritual que Dios pide de usted y de mí. Que cuando vengamos a la iglesia, que cuando estemos en la intimidad de nuestra casa, lo hagamos de la mejor manera. Yo sé que como cristianos nosotros debemos de tener esa cercanía al Señor, estas alabanzas y glorificarle privadamente, ¿verdad? Pero debemos de también darle al Señor alabanza oral, ¿verdad? ¿Qué es la alabanza oral? Es cuando yo canto, cuando yo aplaudo, y debemos también hacerlo públicamente. Públicamente. Usted no me va a decir, sí, hermano, pero es que, hermana, yo canto ahí en mi cuarto, en mi dormitorio, en mi sala, yo ahí le oro y le adoro al Señor. Es maravilloso, pero también usted tiene que hacerlo públicamente. Porque me va a decir que usted a su esposa solo en la casa le dice que la ama y le da un beso, y en la calle, ándate para allá. Yo voy de este lado y tú del otro lado. No, pues ni fuera que fuera Abraham y Sara. No, vamos en la calle, ¿qué hacen? ¿Cómo se ve que son pareja? ¿Cómo se sabe que son esposos? En la calle, ¿cómo se distinguen? Porque van de la mano. ¿Qué más? Porque andan peleando, son esposos que andan alegando en el camino. No, hermanos, hay que recibir un taller sobre matrimonio. ¿Qué manda? Porque van abrazados, se hace una comunión entre la pareja. Ahí van los hijos, van en armonía. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque vaya en el mundo, usted ya dijera, se da cuenta que son pareja porque se andan tirando hasta los sartenes por todos lados y peleando en la calle. Pero nosotros como cristianos nos damos a notar. ¿Por qué? Por el amor que se demuestran, por el afecto público. ¿Amén? Pero si usted ve a una persona de un lado y a la otra del otro lado, no se da a entender que son pareja, que no hay ese enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en Cristo, venimos a la iglesia y no le alabamos a Él? No estamos demostrándole al Señor públicamente ese enamoramiento que tenemos a Él. Y uno de los sacrificios que a Dios le agradan, amado hermano, es que usted ore y alabe a Dios. Estos sacrificios son los que a Él le agradan, dice el Salmo 50. Amén. Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 13. Ahí me van diciendo la hora, amados hermanos, porque a mí se me va el tiempo para Él. Gloria a Dios. Amén. Dice el Salmo Hebreos 13. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo debemos de confesar, o sea, debemos de hablarlo, debemos de alzar nuestra voz y cantar. Por eso es bueno cuando la ministra de alabanza o el ministro nos dice: de un grito de júbilo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Y usted, Cristo, gloria. Porque aquí dice que debemos, ¿qué? Confesar. Y la confesión, ¿cómo es? No, la confesión es abrir nuestros labios y declarar. Amén, dice el 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? De tales sacrificios se agrada Dios. Ese es otro sacrificio espiritual que usted y yo podemos darle al Señor. La ayuda mutua. El hacer buenas obras. Eso también es un sacrificio. Dice, aquí miren, este texto es hermoso porque dice: dale al Señor alabanza, ofrécele sacrificios, pero no te olvides de ayudar al prójimo.
No te olvides de aquel cuando está necesitado, de aquella persona que quizás no pueda cruzar la calle porque es mayor, de aquel que te está pidiendo una moneda, de aquella persona que está pasando por una necesidad y nosotros no oramos y nosotros no le alentamos cuando nos cuentan, fíjese que yo estoy pasando por esto y lo otro, ay, que Dios le ampare y le proteja y le ayude. No, nosotros debemos ir y apoyar, sí, amigo, hermano, ánimo, aliéntese, el Señor es bueno, el Señor le ama, que nosotros siempre tengamos, ¿qué le voy a decir? Esa empatía por el pesar de otra persona. Que cuando encontremos a alguien que está pasando un momento, no sé, de luto, de duelo, le fortalezcamos en el nombre de Jesús. Le animemos, no le digamos, no, hombre, ya levántese, eso todo, sí que es parte de la vida, sea valiente, ¿no? Que nos dolamos y digamos, tiene razón, hermano, tiene razón, usted está pasando por momentos difíciles, pero vamos a orar por su vida, ánimo en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice esto y lo otro y usted le aliente. Y si usted tiene la posibilidad de meter su mano en el bolsillo y decirle, tenga, cuando está pasando una necesidad, hágalo. Porque a Dios le agrada que usted le alabe, que le cante, pero también Dios le agrada y pide un sacrificio espiritual, es que usted ayude a los demás. Que usted y yo nos volvamos empáticos con la necesidad que pueda estar sucediendo alrededor. ¿Sí? Que usted lo haga por amor al Señor. Que no lo haga por agradar a la persona, que no lo haga porque fulanito me está viendo y qué va a decir si no lo hago. No, usted lo haga por amor a Dios y lo haga como parte de su sacrificio al Señor, y decirle, Señor, esto yo lo hago por ti, porque te amo, porque tú has hecho lo mismo por mí, porque tú me has enseñado a amar a los demás, y nosotros soltemos esa empatía. ¿Qué es empatía, amado hermano? Empatía es ayudar a los demás, es sentir el dolor de los demás, es apoyar a los demás en lo que están pasando, es involucrarnos en lo que ellos tienen, pero de involucrarse no en, como les dijera yo, en uno querer saber, ¿verdad? No, es de apoyo, es de ayuda, es de comprensión. La empatía tiene que ver mucho con la comprensión, es de comprender lo que la persona está pasando. No todos somos iguales. Tal vez a él le afecta algo que a mí no me afecta y viceversa. Tal vez lo que a mí me afecta a él no, yo no voy a decir como él, por lo que se queja. Ay, yo he pasado por peores cosas. Eso no es empatía. Empatía es saber de que a él le está costando, le está doliendo, quizá a mí no, pero somos diferentes. No todos pasamos las circunstancias de la misma manera. Y empatía es sentir, sí, yo sé que tal vez para mí no es tan grave, pero media vez lo es para él. Yo debo de tener ese respeto, yo debo de apoyar. Si para ella es muy duro, yo tengo que apoyar, aunque para mí yo no lo vea así. Pero no se trata de mí, se trata de la otra persona. Se trata de la ayuda mutua, ¿verdad? De apoyar a los demás según la necesidad que tenga y hasta donde también yo tenga la capacidad de poder hacerlo. Amén. Porque algo que dice el Señor es que Él no quiere que nos quejemos. Ah, Señor, pero mira, era lo que yo tenía y se lo tuve que dar y ahora qué voy a hacer. No, no se trata de ello. Y es que lo hago porque si no, la palabra de Dios dice que yo debo de apoyar, que yo debo dar. No, Dios lo que quiere es que usted lo dé con amor, con gracia y con fe. Según la capacidad, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que lo que Él va a ver primero va a ser, ¿qué? Nuestro corazón. Amén. En hacer las buenas obras. También la palabra del Señor nos habla de que cuando usted le sirva al Señor, le sirva de corazón. Ese es un sacrificio espiritual que usted puede darle al Señor. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas, nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Después de Primera y Segunda de Reyes está Crónicas. Y dice el primer libro de Crónicas, versículo 28. ¿Sí? Capítulo 28, versículo 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, dice, con todo corazón. Dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás.
mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Aquí Jehová le habla a Salomón y le dice que le sirva al Señor con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Uno de los sacrificios, amado hermano, que le agrada a Dios también es que usted y yo le sirvamos de todo corazón. Y dice aquí que lo hagamos ¿qué? Voluntariamente. Ay, no, yo lo voy a hacer porque el pastor me dijo, yo no quería, pero igual lo voy a hacer. Ay, es que si no, después me va a venir a regañar. No, es que, o muchas veces nosotros le podemos servir al Señor por interés. Señor, yo te sirvo, y luego ya le reclamamos, Señor, pero si yo te sirvo, si yo he hecho esto y lo otro, ¿por qué no me das aquello? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo te he servido toda mi vida? Eso no es un servicio de corazón, porque no lo estamos haciendo voluntariamente, o lo hacemos forzado o lo hacemos por un interés mezquino. Y uno de los sacrificios que Dios quiere de ustedes y de mí es que le sirvamos de todo corazón. ¿Qué le dice Jehová a Salomón? Dice que Él escudriña los corazones de todos. Y dice la palabra de Dios que también entiende todo intento de los pensamientos. Su actitud puede ser una y su pensamiento puede ser otro, pero Jehová lo ve. Jehová sabe, ay, yo aquí estoy de corazón, que le puedo ir limpiando aquí el altar, yo estoy de corazón limpiando, yo estoy de corazón. Sí, pero en su mente, ay, aquí como dejan de sucio, ay, miren cómo dejaron allá, ¿quién dejó ese vaso? ¿Quién dejó ese plato? ¿Quién? Él conoce nuestros pensamientos. Cuando usted y yo le servimos a Dios de corazón, no hay pretexto, no hay queja, no hay una demanda, ay, Señor, yo te sirvo, pero por favor, que en este mes a mí me vaya bien, que yo gane más. Señor, hoy voy a ir a la iglesia, pero mándame 100 clientes más. Señor, que hoy voy a ir a la iglesia, pero por favor ayúdame con esta necesidad. Señor, sáname. ¿Y qué estamos haciendo? Presentándole un sacrificio a cambio de algo. Y el servicio que usted y yo le damos al Señor tiene que ser voluntario. Mira que también la palabra del Señor ahí en 1 Pedro nos habla acerca de la sujeción a nuestros líderes. Amén. Y uno de los sacrificios también que Dios pide de nosotros, no lo tengo aquí apuntado, pero es de que nosotros aprendamos a sujetarnos y a someternos a las autoridades eclesiásticas. Amén. Porque, y me llama mucho la atención, y es cierto, porque dice uno de los estudios de aquí en esta palabra de que ellos no decidieron ser pastores y líderes, sino que Dios los escogió. O sea, Dios le dijo, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un líder, yo te escojo a ti, ven y haz la obra. Y el pueblo se va a quejar, ay, es que el pastor es que... Pero ellos no tomaron esa elección, Dios los eligió a ellos. Entonces nosotros debemos de sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Por amor a Dios, porque Dios los eligió. Y usted no puede oponerse a la autoridad de Dios. Usted no puede decir, Señor, pero ¿por qué los elegiste a ellos? ¿Por qué no elegiste a fulano y a sultano? Dios los eligió a ellos y el deber suyo y mío es la sujeción. Y esa es parte del sacrificio que le agrada a Dios. Y usted y yo los respetemos porque fueron puestos por Dios. Y cuando usted y yo nos sujetamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos amando a Dios. Estamos sujetándonos a Dios porque no ellos se pusieron y decir, bueno, yo voy a ser la líder y usted va a hacer lo que usted quiere, lo que yo quiero que usted haga, perdón. Usted va a hacer lo que yo le diga, porque así quiero que se haga, porque yo me puse aquí y yo decidí abrir esta obra. No, fue el Señor. Él es el que llama, dice la palabra de Dios. Él es el que escoge, dice la palabra que Él da que los dones y los llamamientos proceden de Él. Entonces, cuando usted y yo actuamos de manera rebelde contra los líderes, ¿contra quién nos estamos rebelando? Contra Dios. Señor, las decisiones que tú tomaste no estuvo buenas. ¿Quiénes somos nosotros? Dios nos llamó a sujetarnos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos, hablando de los pastores y los líderes, van a entregar cuentas de las almas que están aquí. Es un gran peso, yo sé, pero también la palabra de Dios dice que nosotros como pueblo debemos de apoyarles para que la obra que ellos están levantando no sea con queja. No solo de por sí ya cuesta y todavía usted y yo, en lugar de ayudarle, le servimos de carga. Que la obra que ellos tienen
seamos nosotros un apoyo, una ayuda y no una carga. Que ellos no vengan a la presencia de Dios y le digan: Señor, yo sé que tú me llamaste a la obra, pero mira fulano, ay, mira sultano, hace esto, no quiere, y vengan a quejarse y nosotros les seamos de carga a ellos y no de bendición. Dios nos puso a nosotros para complementar la obra. Ellos nos van dirigiendo y nos van apoyando, ¿qué? Para que cumplamos la obra que Cristo inició. ¿A qué fuimos llamados nosotros? A predicar el evangelio. Y parte de los sacrificios también, hermano, que a Dios le agradan, es que usted y yo prediquemos la palabra. Que usted vaya y predique con el vecino, que usted vaya y predique con su cliente, que usted vaya y predique con la persona que lleva la par del bus. La otra vez que yo iba en un bus de esos que va para San Juan, y un señor me regaló una hoja, ¿verdad? Me dijo: tenga, léalo. Pero él así muy seco, ¿va? Es por ser varón y ya tener sus añitos. Entonces yo iba a la par y me dijo: tenga, léalo. Bueno, dije: voy a ver qué era. Un trifolián. Hablaba sobre el arrepentimiento, sobre la salvación que hay en Cristo, por qué nosotros debemos de ser salvos, si nosotros no somos salvos, ¿qué es lo que nos espera? Y yo lo leí por respeto, ¿va? Porque él me lo estaba dando. Y lo leí, le di la vuelta y todo mientras íbamos, y le dije: muchas gracias por lo que me da. Ya lo leí, yo deseo que usted también se lo pueda dar a alguien más y todo, porque yo conozco de lo que está ahí, y yo sé que otra persona también lo va a necesitar. Que usted es cristiana, sí. Le digo: qué bueno. Me dijo: pero ¿sabe qué? Mejor lléveselo y usted déselo a alguien más. Si usted ya lo leyó, vaya y déselo a alguien que quizás no conoce del evangelio. Y tiene razón, ¿verdad? Porque si yo lo recibo es para darlo a otro, y este otro se lo va a dar a otro, y así es el evangelio. El evangelio es compartir, el evangelio es hablar. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos en un bus y no tenemos la oportunidad, pero hay oportunidades en las cuales usted puede hablarle a alguien del amor de Dios. Hay personas de verdad que miren, solo el Señor es el que pone ese momento también, porque hay momentos en los que usted quiere hablar con alguien y simplemente no se puede. La otra vez fui al Robles, al hospital. Mientras esperaba mi tarjeta de pulmones, llegó una señora que estaba muy desesperada y hasta molesta, creo, porque no la atendían, y se sentó ahí a la par de mí y me dijo: ¿y a usted ya la atendieron? Ya, ahorita me van a dar mi tarjeta. ¿Usted viene por tarjeta? Sí. Yo estoy esperando una orden de rayos X porque me tienen que hacer unos exámenes, y me empezó a contar de todo, ¿va? La señora muy, muy abierta a contar su necesidad. Pues era el momento para aprovechar y hablarle del evangelio. Era el momento. Y yo sé que estaba sacrificando ahí un poco de tiempo porque yo tenía que regresar a trabajar. Y me esperaba mi tarea en el trabajo. O sea, no hay cosas que nadie más las puede hacer, digamos, que tengo que cumplir. Y yo estaba entre que me voy y que Dios la ampare y que alguien más le hable y cumplo con mi trabajo, o me quedo otros 5 o 10 minutos aquí y le hablo a ella del evangelio. Porque iba muy angustiada la señora. Y hay cosas en las cuales, amados hermanos, vamos a tener que tomar decisiones y rendir. Y aunque yo dije, después voy a ir al trabajo y seguramente me van a regañar y me van a decir: mira la hora que es y que no sé qué, yo ya lo sabía, pero no podía, dejar esa oportunidad de poder a alguien bendecir. Y bueno, entonces me quedé ahí y dije: bueno, ya me dieron mi tarjeta, pero voy a orar por ella. Y le dije: mire, ¿y cómo está? Y ya empecé a hablarle a ella, y ella me empezó a contar lo angustiada que estaba, todo lo que estaba pasando, que ella no aguantaba más que saber qué iba a hacer, que su esposo se le murió y que ella estaba sola, que sus hijos, híjole, ella me contó toda su historia. En un ratito uno puede saber la vida de la persona. Entonces el Señor puso palabra en mi corazón y le digo: no, mire, usted tiene que orar, no tiene que dejar de creer. Y me llevé a tal vez unos 5 minutos a hablarle del evangelio a la señora, y se quedó muy contenta y muy tranquila. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, necesitamos escuchar a alguien que nos aliente. Amén. Como ella dice: es que yo voy a una iglesia y yo oro y le pido a Dios, pero ella estaba como que yo le oro, pero yo sigo igual. Yo no veo mejoría. Y hay cosas de las cuales nosotros no tenemos la respuesta. Y yo no podía decirle: sí, hermanas, que fíjese que esto y esto usted está haciendo. Mire, no, porque yo no conozco su corazón y tampoco los planes de Dios. Y muchas veces nosotros nos desesperamos cuando no vemos la respuesta del Señor. Pero de que Dios es fiel, amado hermano, Dios es fiel. Y le digo a ella: vamos a estar orando nuestros lunes de oración. Yo la puse en oración en mi corazón
y le digo, no la voy a olvidar porque usted tiene mi mismo apellido, pero no se le va a olvidar mi nombre, no se me va a olvidar porque mi apellido es igual que el suyo, entonces es difícil de olvidar. Bueno, me dice, y contarle a alguien algo que nosotros estamos pasando trae alivio a nuestro corazón. Y compartir la palabra de Dios y hablarles del amor de Cristo es parte del sacrificio que Dios pide de usted y de mí. Que siempre vengamos y le hablemos de la palabra de Dios a alguien que está pasando necesidad, porque eso también es hacer las buenas obras a las cuales Cristo nos llamó a que nosotros hiciéramos, y eso es también servirle a Dios de todo corazón. Servirle a Dios no es solo tener un púlpito, no solo es tener una Biblia, no solo es tener una cámara enfrente, no, servirle a Dios es hacerlo con otras personas afuera, es orarle a Dios por alguien que quizá no me conoce, pero yo sé que está pasando esa necesidad, yo voy a orar. Eso es servirle al Señor, eso es cumplir y es traer sacrificios que le agradan a Dios. Vamos avanzando. También parte de nuestros sacrificios que le agradan a Dios, y es algo que a nosotros quizás nos cuesta mucho como iglesia, es dar de las posesiones materiales que nosotros tenemos, que es parte también de hacer las buenas obras y ayudar a los demás. Romanos 12:13, le voy a leer así rapidito, no sé cómo vamos de tiempo. Muy bien, vamos a leer esto último. Romanos 12:13. Compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Parte del deber cristiano y que nos enseña la Biblia en la primera iglesia, el libro de los Hechos, es que ellos dicen que tenían todo en común. Amén. O sea, ellos de lo que tenían le daban a los demás, cosa que ahora pues no pasa. Porque ellos dicen que si alguien tenía, digámosle, 3 terrenos, pero había alguien que no tenía ninguno, esta que tenía 2, 3, le daba 1 para que también tuviera como tenía el otro. O sea, no había un desbalance, sino que ellos tuvieran un equilibrio y todos tuvieran lo mismo. No ocurría así con nosotros ahora, pero algo que Dios desea de usted y de mí es que nosotros le demos a los demás de lo que Él nos ha dado. Porque siempre recuerda que cuando Dios nos da a nosotros, ¿para qué es? Es para darle a los demás, ¿verdad? Es para compartir a los demás, no para que nosotros lo retengamos. Y bueno, nos vamos a quedar ahí porque el tiempo se nos fue volando. También algo que a Dios le agrada, hermano, es que usted pueda ofrecer su cuerpo como un instrumento de justicia. Y usted, lo que Dios le ha dado a usted, lo usemos, ¿para qué? Para su justicia, no para el pecado. Dice Romanos 6, se los voy a leer así rapidito. Romanos 6:13. Dice aquí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Y el 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Uno de los sacrificios que a Dios le agrada es que nuestro cuerpo sea usado para su servicio. Aquí dice, si antes ustedes usaban su cuerpo para el pecado, no sé, tal vez nos íbamos de parranda con los amigos, nos íbamos a una discoteca, nos íbamos a una, ¿cómo dice donde venden licor? A una cantina, y usábamos nuestros miembros para la iniquidad, aquel que antes robaba, que asaltaba, qué sé yo. ¿Qué dice ahora la palabra del Señor? Le dice a los romanos, Pablo le dice, ahora su cuerpo que sea para la justicia. Usen su cuerpo para servirle al Señor. Usen su cuerpo para mostrar el amor de Dios. Si ustedes antes corrían por ir a una discoteca, ahora corran para ir y alabar el nombre de Dios. Si corrían en los estadios gritando, insultando, alegando, ahora
griten con voces de júbilo y usen su voz para alabar al Señor, usen sus manos para aplaudir, usen sus rodillas para orar, usen sus pies para llevar el evangelio a otras personas. Eso es utilizar nuestros miembros para la justicia de Dios, y eso es sacrificar nuestro cuerpo en agrado al Señor. Dios no quiere, hermano, como les hablaba al principio, usted su cuerpo lo traiga desde allá en la entrada hasta acá de rodillas y se venga para la iglesia de rodillas, ya con las rodillas todas ensangrentadas, venga hasta acá, o que se ponga como era antes sobre el maíz, hincado sobre el maíz, o que camine sobre el fuego, y ese sacrificio a Dios le va a agradar. Dios no está buscando que usted y yo nos sacrifiquemos físicamente. Dice que antes, que hacían para mostrar arrepentimiento en el Antiguo Testamento? A veces se rasgaban las vestiduras, se vestían de silicio y de ceniza, se tiraban al suelo y no sé qué más hacían, porque mostraban un sacrificio, o sea, estaban sacrificándose a Dios. Dios no está pidiendo el día de hoy, amado hermano, que usted haga lo mismo. Como le decía la otra vez sobre el ayuno, a Dios no quiere que en el ayuno usted vaya a aguantar hambre y hambre. Lo que Dios pide de nosotros es que obediencia, que nuestro cuerpo, amado hermano, no sea un macho cabrío que usted tenga que venir a ensangrentar aquí, sino que su cuerpo sea guardado, dice la palabra de Dios, irreprensible, que guarde sus miembros como parte de la justicia, que le sirva para la justicia de Dios y no para involucrarse en el mundo y no para ser arrastrado en el mundo. El Salmo 51:17 dice David, bueno, vamos a leer desde el 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que está lleno de remordimiento por el pecado y agobiado de pesar por causa de su maldad. Cuando se humilla el egoísmo y la actitud orgullosa de los creyentes, y ellos claman a Dios pidiendo su gracia perdonadora, pueden estar seguros de que somos aceptables por Él. ¿Amén? Cuando nosotros nos humillamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando el orgullo también. Estamos presentándonos como un sacrificio que a Él le agrada, porque usted está rindiéndole su vida a Cristo. Esa es alabanza y esa es adoración, y ese es un verdadero sacrificio. Antes también se presentaban no solo sacrificios de los 3 que les hablé al principio, sino también ofrendas. También presentaban ofrendas en agradecimiento al Señor, en acción de gracias. Hoy usted puede ser una ofrenda para el Señor y puede ser un sacrificio para el Señor. ¿Pero de qué manera? Un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración. Y alabanza, hablando también de cantar y alabar. Alabanza también es cuando usted viene, se inclina ante Él y se humilla y le dice: Señor, yo he vivido de esta manera, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero hoy me arrepiento. Por eso dice que la humillación es sacar de un lado el egoísmo y quitar el orgullo de nuestro corazón y decirle: Señor, yo clamo a ti pidiendo tu gracia perdonadora, porque reconozco la maldad que hay en mi corazón. Reconozco, Señor, que me siento mal por lo que hice, me siento mal por cómo he actuado, me siento mal porque me he alejado de ti, pero yo vengo y me acerco ante ti. ¿Será que Dios le va a decir: ay, no, aléjate de mí, pecador, vete para allá, no, yo no te perdono ya tanto que has pisoteado mi sangre? Dios no nos trata de esa manera, porque Cristo es nuestro abogado. Y Cristo es el que aboga por nosotros delante del Padre, y aunque Satanás nos acusa, Jesucristo nos defiende y nos hace a nosotros, ¿qué? Aceptables. Tal vez somos un sacrificio sucio porque venimos con pecado, pero a través de Cristo, ¿qué hace Cristo con su sangre? Nos limpia. Y a través de Cristo hace que en la humillación y en la humildad que usted tiene, Dios nos acepte. Y Cristo diga: sí, viene con pecado, pero yo con mi sangre lo limpio. Entonces ya el Padre nos recibe y nos perdona y nos limpia y nos levanta. Amén. No podemos vivir toda una vida de creyentes pero sucios.
¿Se imagina que usted hoy venga aquí con la misma ropa de hace 15 días sin cambiarse y sin bañarse? ¿Cómo estuviera? Ya hasta olería uno mal. Como cristianos no podemos nosotros vivir todo el tiempo con la misma ropa sucia, sin venir a la presencia del Señor y limpiarnos y lavarnos y reconocer nuestro pecado. Pero ¿qué pide Dios de nosotros, de esos sacrificios espirituales, amado hermano? Es que usted venga con Él con sinceridad, con gozo, con gratitud, pero que haya en nosotros una verdadera conversión. Porque yo sé que arrepentimiento, nosotros hemos tenido arrepentimiento, si no, no estuviéramos aquí. Pero del arrepentimiento hay un salto más, y el salto es el salto a la conversión. Y la conversión es no volvernos a embarrar de la suciedad de la cual nosotros fuimos limpios. Como dice la palabra de Dios, el perro que hace después de vomitar, sucio, es asqueroso, pero pasa. Nosotros tenemos perritos y yo lo miro. Ellos vomitan y luego se lo vuelven a comer. Porque lo que expulsan lo vuelven otra, no sé por qué, no lo he visto, no lo he estudiado, porque ellos vomitan y luego se vuelven a comer su mismo vómito. Y es cierta la palabra de Dios donde dice que la puerca recién lavada, lo primero que hace, ya estando limpia, es irse a revolcar otra vez entre el lodo, entre la suciedad. Y nosotros como creyentes, Dios no nos llamó de esa manera, a que usted vuelva a embarrarse y vuelva a ensuciarse de donde Dios lo sacó o de donde Dios ya lo limpió. No seamos, dice la palabra de Dios, niños fluctuantes. Y a los niños les pasa eso, usted lo limpia, usted lo cambia bien, se baña, lo deja bien arregladito, y cuando usted mira ya anda con las niñas con el chongo por un lado, los niños ya andan todos manchados, con las rodillas todas sucias, porque esos niños no cuidan de esa limpieza. Pero usted y yo no seamos como esos niños fluctuantes. Nosotros seamos como aquellos hijos de Dios que cuidan su vestidura, que se consagran al Señor como aquellos sacerdotes en la época del Antiguo Testamento. No esperemos un día para limpiarnos, mantengamos una vida de sacerdocio. Leímos en 1 de Pedro que somos ¿qué? Un sacerdocio santo, somos un templo santo, somos una casa espiritual. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, somos la morada del Espíritu Santo. Amén. Aquí en nuestro corazón, que ese es el trono de Cristo, donde Él reina. Muy bien, ¿y cómo está ese trono? ¿Será que a Dios le agrada nuestro corazón? ¿Será que ese trono donde Él está sentado es algo que a Él le agrada o es algo donde ella querrá irse? No, hombre, este lugar qué incómodo, qué suciedad, qué bulla, qué pecados, qué suciedad que hay. No hay un lugar limpio donde Él pueda estar si nuestro corazón no está consagrado a Él. Dice la palabra del Señor, póngase de pie, amado hermano, que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, y porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, dice, sino lo que sale de él. Lo que sale de nuestro corazón es lo que nos contamina. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro del corazón es la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, es de lo que después va a salir. ¿Qué de abundante hay en nuestro corazón? Amén. ¿Qué sacrificios usted le ha dado al Señor? ¿Le ha dado sacrificios físicos? Quizá comprando el perdón, la bondad o la misericordia de Dios. Pidámosle hoy perdón en esta mañana. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que quizá muchas veces nosotros hemos presentado sacrificios que no te han agradado. Hemos hecho aún, quizá hemos ofrecido algún sacrificio que tú no nos has pedido, que nosotros hemos querido dar, creyendo que podemos comprar la paz, que así podemos comprar perdón, que así podemos, Señor, sentirnos mejor, cuando los sacrificios que tú estás pidiendo, Señor, es la humillación, es la humildad del corazón, es el amor, Señor, porque el amor, que es el vínculo perfecto, es, Señor, lo que nos va a permitir presentar esos sacrificios espirituales. ¿Cuáles, Señor? Aquellos sacrificios en donde yo ore, en donde te alabe, en donde me acuerde de la ayuda de los demás, en donde yo pueda extender mi mano y dar de lo que tú me has dado, en lo cual, Señor, yo pueda predicar el evangelio, Señor, a toda criatura. Tu palabra, Señor, nos dice en el libro de los Salmos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Señor, hoy quebrantamos nuestro espíritu delante de ti.
reconociendo, Padre Celestial, todo lo que hayamos, Señor, vivido, aquello, Señor, que hayamos ofrecido que no ha sido de tu agrado, Padre. Si no hemos sido obedientes, Señor, si hemos querido ofrecer sacrificios en desobediencia o en rebeldía, perdónanos, Padre Celestial. Pero hoy, Señor, quebrantamos nuestro espíritu y traemos ante ti un corazón contrito y humillado, Señor. Nos humillamos delante de ti, presentamos nuestros miembros, este cuerpo, Señor, para tu servicio, para tu justicia. Señor, que de ahora en adelante yo pueda presentar sacrificios espirituales, aquellos que a ti te agradan, que yo use mi cuerpo para tu servicio, para tu justicia, que yo aprenda a someterme, a sujetarme a mis autoridades eclesiásticas y aún más, Señor, yo aprenda, Señor, a sujetarme a la voluntad de tu palabra, a lo que el Espíritu me hable, Señor, que no me domine la carne, Padre, que yo sea, Señor, instruida y guiada por tu Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, Padre. Yo la recibo, Señor, y la creo en mi corazón. Y sé, Padre, que tu palabra no volverá vacía, que va a cumplir un propósito en estos corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, va a dar fruto al 100% en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que lo que hayamos hoy recibido, Padre, no ha sido puesto en un saco roto, sino que ha sido puesto en tierra fértil, tierra que produce, tierra, Señor, que es buena, que es labrada y que es preparada por ti, Señor, y que a su debido tiempo, Padre, esta palabra va a dar el fruto deseable. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.